Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, a través de este medio. Te suplico, Señor, te ruego que guíes mi palabra, Señor, que guíes mi mente, Señor, que guíes mi espíritu, mi corazón, que como has hecho hasta ahora, Señor, que has ministrado, Señor, mi alma, que también ministres la de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Ayúdame, Señor, a ser claro. Dame, Señor, la capacidad de transmitir el mensaje y permite, Señor, que mis hermanos, a través del Espíritu Santo, puedan discernir lo que tenemos para esta noche. Gracias te doy, Señor, y nos depositamos en tus manos. Amén. Las mujeres de la genealogía. Los que han venido siguiendo esta serie de 5 mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús en el capítulo 1 del libro de Mateo a partir del verso 1. Recordemos que la primera mujer que se mencionó fue Tamar, después la segunda fue Rahab y la tercera mujer que mencionamos fue Ruth. Estas son las mujeres de las cuales hemos hablado, que no voy a mencionar en este momento nada de ellas. Si alguien desea o perdió oportunidad de escucharlas, ahí está en mi canal en YouTube y pueden subir y escuchar la secuencia que comenzó con la primera, que fue Tamar. Hoy vamos a hablar de una en particular para después la otra semana terminar con María, que sería la quinta mujer de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así es como lo describe Mateo. Pero hoy vamos a hablar de una. Si usted analiza, de las 5 mujeres, 4 aparece el nombre: Tamar, Rahab, Ruth y María, pero no de la mujer de Urías. No sé si cuando usted lee la genealogía usted se ha preguntado por qué el nombre de ella no aparece. Sabemos que se llama Betsabé por el resto de la historia y por los acontecimientos que se dieron alrededor del rey David y alrededor de Urías el Eteo. Pero a la hora de registrar a esta mujer se le da un lugar de importancia dentro de lo que es la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo extraño, bueno, no es extraño, lo vamos a ver, sino lo que tenemos que resaltar es que no se le menciona el nombre a ella. Se dice la mujer, la que fue mujer de Urías. Y deseo, por favor, que tengan presente eso, porque esto es muy importante para el desarrollo de la enseñanza de hoy. Para poder ir al tema particularmente que vamos a tocar hoy, quiero comenzar con una lectura rápida del capítulo 12 de Segunda de Samuel. Lo voy a leer desde Dios habla hoy y voy a hacer ciertas pausas en el capítulo, pero no es este capítulo el que voy a tomar como base central del estudio, sino el capítulo 11 de Samuel y ciertos aspectos que nos van a enseñar a nosotros por qué esta mujer aparece como aparece dentro de las 5 de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a el capítulo 12 de Segunda de Samuel, lo voy a leer en Dios habla hoy, cuando Natán reprende a David por el pecado que cometió, en el cual ya aparece esta mujer, la cual es nuestro tema central hoy. Entonces el verso 1 del capítulo 12 de Segunda de Samuel nos dice así, y leo y haré ciertas pausas, como les digo, como me gusta a mí ir leyendo versículo por versículo y palabra por palabra. Aunque no me voy a concentrar en este capítulo 12, pero sí voy a rescatar aspectos muy importantes. Dice el texto: el Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó delante de él, le dijo: en una ciudad había 2 hombres. Le empieza a contar una historia sin mencionar a David, pero mencionando a 2 hombres y un tercero que va a aparecer ahorita. Uno era rico y el otro era pobre. El rico era una referencia al rey David y el pobre era una referencia a Urías el Eteo. Y dice el verso 2, el rico tenía cantidad de ovejas y vacas, porque David tenía muchas concubinas y muchas esposas. Pero el pobre no tenía más que una ovejita. Esta ovejita es una referencia a la mujer de Urías, a Betsabé.
que había comprado. Él mismo la crió y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Ya solo ahí nos dice que estas personas tenían una cercanía. Le está mostrando a David cómo estas personas estaban tratando de formar una familia o iban a formar una familia, porque no se dice que Betsabé tuviese hijos antes de estar con David, pero sí hay una mención de que en la proyección que tenían ellos como matrimonio pensaban tener hijos. Entonces dice, comía de su misma comida, bebía de su mismo vaso y dormía en su pecho, lo cual significa cercanía, lo cual significa amor, lo cual significa esa común unión que tenía Urías con su esposa. Comía de su propia mano, dice, aquel hombre, refiriéndose al pobre, a Urías, aquel hombre la quería como a una hija. Cuando le habla como a una hija, lo que desea demostrar el texto es un amor tierno, un amor hermoso que le tenía Urías hacia su esposa. Y dice el verso 4, y aquí es donde empieza la historia a tomar una connotación desagradable, fea. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico. Si usted se pregunta quién es este viajero no es una persona, sino la figura ¿de qué? La lujuria, del desenfreno sexual. O sea, en otras palabras, quien está detrás de la lujuria y el desenfreno sexual es el enemigo. Por lo tanto, esto viene a donde David, lo empieza a llamar a él y dice la palabra así, un día un viajero llegó a visitar al hombre rico. Entonces póngale un nombre, lujuria, lascivia, desenfreno, no importa cómo le llame, pero el rico, no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar la comida a su visitante. O sea, teniendo tantas mujeres, él deseó satisfacer su apetito sexual, no en su harén, no en sus esposas, sino en la mujer del hombre pobre. Y por eso el verso dice, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado, a ese deseo desenfrenado que David había tenido. En el verso 5 vemos una respuesta de David tan interesante, porque parece como que si se le hubiera olvidado lo que él había hecho en el capítulo 11, que lo vamos a ver ahora. Parece como que si, no de manera intencional, sino que simplemente no le dio la importancia que tenía que darle. Y dice el texto, David se enfureció mucho contra aquel hombre, contra el hombre rico. Pero resulta que el hombre rico era el mismo David. Y le dijo a Natán, y préstele atención a esto porque esto marca un gran problema en la vida de David. Porque David se declara el juicio y la sentencia a sí mismo por su propia boca. Él dice, te juro por Dios que a quien ha hecho tal cosa merece la muerte. Te juro por Dios. Ya solo ahí David empieza a infringir la palabra de Dios porque no se debe jurar en vano. Y dice que al que ha hecho tal cosa, que él es el mismo, por eso él se tira el juicio a sí mismo, merece la muerte. Y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita que actuó sin mostrar ninguna compasión. Mi hermano, cuando David tira esto, David se autocondena. David se autopone una sentencia. Y de hecho después murieron 4 hijos de él en base a esta sentencia. Y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita. Murió primero el niño, que quedó embarazada, Betsabé. Después murió Amnón. Murió Adonías. Y ahorita no tengo presente el otro, pero murieron 4 de sus hijos. Entonces Natán le dijo, y aquí es donde viene el balde de agua fría para David, tú eres ese hombre. Hermano y hermana, solo imagínese lo que pudo haber pasado por la mente de David en ese momento al verse descubierto.
porque él pensaba que nadie se había dado cuenta. Él pensaba que todo lo que se había dado y la forma en que él había conspirado había salido bien. Pero la palabra de Dios dice en Marcos 4, 22, a ver si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria. No hay nada oculto que no sea manifiesto, ni escondido que no salga a la luz. O sea que no hay nada que se esconda de Dios, absolutamente nada ni nadie. Y no importa lo que nosotros hagamos a escondidas, Dios es experto en exponerlo a la luz y al público, tarde o temprano. Y esto es lo que ha declarado el Señor, Dios de Israel. Le dice Natán, tú eres ese hombre, y ahora le voy a decir qué dice Dios. Y por favor preste atención a esto, porque una vez que volvamos al capítulo 11, vamos a irnos con una mente diferente a lo que mucha gente piensa. Como decía Cheney en su exposición, mucha gente piensa que los creyentes no somos disciplinados, que los creyentes no vamos a ser castigados, que los creyentes no tenemos que sufrir. O sea, como que nosotros tenemos y vivimos en una cápsula en la cual no nos pasa nada y vivimos como que si estuviéramos rebotando de una nube a otra dentro de la cápsula. Y eso no es así. La palabra de Dios me enseña que nosotros como creyentes hemos de ser también probados. Y cuando estoy hablando probados, entra la disciplina y entra la prueba, ambas cosas. Y dice Natán que Dios dice así, yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu señor y aún el reino de Israel y Judá. Por si fuera poco, si le parecía poco lo que le di, te habría añadido muchas cosas más. Y dice el verso 9, ¿por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Ahora viene Dios y no espera a que David le diga, ¿y qué es lo que no te agrada, Señor? O sea, ¿qué fue lo que hice que no te agradó? Sino que Dios en la boca del profeta le dice, has asesinado a Urías el hitita. Ese es el pobre. Ese es el hombre que recibió el abuso del rey debido a su posición de fragilidad. Y le dice cómo lo hizo, usando a los amonitas para matarle. O sea, ni siquiera lo hiciste, sino que cobardemente utilizaste las circunstancias y utilizaste todo para matarlo. Eso fue conspiración. Y te has apoderado de su mujer. Apoderado, por favor. Eso es una palabra que no denota sumisión ni voluntad de la mujer, sino que está hablando del poder y el abuso del poder que utilizó David para estar con esta mujer. Y ahora en el capítulo 11 lo vamos a repasar un poco más. Verso 10, puesto que has menospreciado al apoderarte, nuevamente, apoderarte de la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer, préstele atención a esta palabra, jamás. ¿Y sabe qué es jamás en el lenguaje de Dios? Jamás, en el lenguaje de Dios es jamás. Jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo el Señor declaro. O sea, póngale la firma. Y de ahí es todos los problemas familiares que vino a tener David con sus hijos, todos los problemas que tuvo con sus esposas, todo lo que se le vino a él. Voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia. Y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a la plena luz del sol, que fue lo que hizo Absalón. Verso 12, si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel a plena luz del sol. Usted lo hizo oculto, yo lo voy a exponer. ¿Quiere que le diga una cosa? Dios es experto en avergonzarnos. No por maldad, sino para que nosotros regresemos al camino, para que nosotros regresemos al sendero. Voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia y en tu propia cara tomaré las mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena sol. Eso fue lo que él dijo y eso fue lo que sucedió con Absalón. Voy al verso 13 porque ya leí el 12. Ahí es donde David dice, David admitió delante de Natán. Pero mi hermano y mi hermana, préstele atención, David no admitió por haber reconocido su error.
David no admitió por un arrepentimiento genuino. David fue empujado a reconocer lo que había hecho. Fue empujado por Dios. Difícilmente las personas dicen, sí, me equivoqué. Difícilmente las personas dicen, sí, perdón por lo que hice. Por lo general, Dios empuja al ser humano a tener que reconocer lo que está haciendo mal y lo que ha hecho mal, presionándolo con las circunstancias de manera de que no le quede otra alternativa que decir, sí, Señor, tienes razón. Igual que Adán, ¿dónde estás tú? Después de que lo llamaba, Señor, dice, me di cuenta que estaba desnudo, me avergoncé y me escondí. Pero si no es Dios el que lo busca, el hombre no se acerca a Dios a decirle, Dios, perdón por lo que acabo de hacer, perdón por lo que estoy haciendo. Entonces, ante esa presión que hace Natán, ante esa presión que hace el profeta, David dice, he pecado contra el Señor. Y usted y yo podemos decir, ¿qué hombre más arrepentido? Sí, podríamos decir que sí, que se arrepintió. Pero ¿qué pasa si no hubiera recibido esa presión? ¿Qué pasa si el profeta no lo confronta? Muy probablemente sigue viviendo como si nada hubiera pasado. Pero escuche lo que el profeta Natán le dice. El Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Guarde eso en su mente porque al final vamos a hablar de esto. El Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero, y hay un pero grandísimo, como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Me he encontrado, mis hermanos y mis hermanas, antes de ir al capítulo 11, con personas que tratan de defender a Dios por lo que dice aquí. Como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Me he encontrado con gente que trata de darle vuelco a esto sin tomar en cuenta lo que el texto dice. Dios decidió hacer algo con ese muchacho. Y lo que Dios decidió hacer con ese muchacho fue un juicio local contra David, porque David iba a poder sentir en carne propia lo que es el dolor cuando se toca a alguien a quien él ama. Y eso fue lo que pasó con David. Porque muchas veces el criminal no le importa lo que le pase a él, no le importa si lo meten a la cárcel, no le importa si lo asesinan, no le importa si lo torturan. El criminal no le importa lo que le hagan a él, pero cuando le dicen que van a hacerle algo a los de su familia, que es justamente lo que hacen las personas que funcionan dentro del narcotráfico, ellos se meten sabiendo que van a ser asesinados en algún momento, pero cuando le dicen vamos a tocar a sus hijos, ahí sí tiemblan. Y resulta que muchas veces hasta que no se nos toca donde más nos duele, no podemos nosotros entrar en razón, o no entramos nosotros en razón. Entonces, tratando de defender esto, tratando de decir, no, es que Dios jamás va a hacer eso. ¿Cómo es que Dios va a venir y va a actuar en una persona por lo que hizo otra persona? ¿O por qué Dios va a actuar en mi familia por lo que hizo el papá o el esposo de la familia? Yo no le puedo decir por qué, pero le voy a decir unos textos para que nosotros podamos lograr entender el para qué. Porque al final de cuentas los pensamientos de Dios son insondables, son profundos y no los vamos a entender. Porque Dios es Dios y nosotros somos nosotros y no podemos ver en la dimensión que Dios ve. Dios es atemporal y Dios ve más adelante de lo que nosotros vemos. Dios ve la totalidad de las cosas. Y tanto es así, mi hermano y mi hermana, que por eso la mujer de Urías aparece en la genealogía de Cristo como la mujer de Urías y no con su nombre. Y al final les voy a explicar por qué. Salmo 135, 6, para los que quieren defender a Dios de donde Dios no necesita defensa. Salmo 135, 6, para aquellas personas que dicen, pero ¿por qué Dios va a tomar una decisión de castigar a este muchacho o de quitarle la vida a este muchacho cuando el pecado era de David? ¿Por qué Dios hace eso? Salmo 135, 6 dice, el Señor hace todo, y ese todo implica todo lo que quiere. Lo mismo en el cielo que en la tierra. Lo mismo en el mar que en las profundidades. ¿Sabe qué está diciendo el texto? Dios hace lo que Él quiere.
Y si queremos tener un poquito más claro lo que estoy presentando en esta noche, en Daniel 4:35, de la boca de Nabucodonosor, un rey pagano, salen estas palabras: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Y escuche lo que dice el texto: nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Por qué hay personas que se acercan a decirle a Dios, ¿qué has hecho? Si esa persona no era culpable, si esa persona no era inocente, ¿por qué tratas a las demás personas a través del trato de esta persona? ¿Por qué haces eso? Y la palabra me dice, nadie puede decirle a Dios qué has hecho. Job 9:12. Si de algo se adueña, hablando de Dios, ¿quién podrá reclamárselo? ¿Quién podrá decirle o pedirle cuentas de lo que hace? Isaías 45:9. Una vasija de barro igual que a otra cualquiera no se pone a discutir con quien la hizo. El barro no dice al que lo trabaja, ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por él le dice, tú no sabes trabajar. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios hace y cómo lo hace? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar cuando Dios permite o envía algo a una persona? Digo permite o envía porque Habacuc, cuando estaba pidiendo ayuda, cuando le decía al Señor que los rescatara, el Señor le dije, voy a enviar a los caldeos para que se los lleven prisioneros. No dijo voy a permitirle a los caldeos que lleguen, dice los voy a enviar para tratar a ese pueblo. ¿Y quién le puede decir a él qué estás haciendo? ¿Quién le puede decir a él tú no sabes trabajar? ¿Quién le puede decir Señor te estás equivocando? Porque Él es Dios y nosotros somos la oveja. Porque Él es el creador. Y como le dijo él a Job, ¿me vas a descalificar mi juicio por tu sabiduría? O sea, ¿es usted tan sabio para saber por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? En Romanos 9, por si acaso no nos queda claro, en el verso 10 dice, pero eso no es todo. Los dos hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac. Y antes de que ellos nacieran, cuando aún no había hecho nada, ni bueno ni malo, Dios le anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor. Lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y escuche lo que dice el texto, así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger. Espero haber sido claro. Queda confirmado el derecho que Dios tiene de escoger. O lo voy a decir de esta manera. Queda confirmado el derecho que Dios tiene de hacer lo que Él quiere. De acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. ¿Diremos con esto que Dios es injusto? Claro que no. Porque Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera. Y tendré compasión de quien yo quiera. Volviendo nosotros a la historia de David y Urías, ¿por qué David es reconocido como es reconocido? ¿Por qué David, siendo un criminal, como se comportó como un criminal, aún siendo empujado para arrepentirse, y aún después de esto haciendo muchas cosas que hizo, David es reconocido dentro de la línea genealógica, teniendo un bebé llamado Salomón con la mujer de Urías? Para entender eso, les invito a devolverse un capítulo antes, capítulo 11. Y aquí nos va a enseñar a nosotros, no solo de soberanía de Dios, acerca de la escogencia de Él, sino de nuestra imprudencia, nuestra insensatez. Y nos va a enseñar a nosotros de lo que somos nosotros tan inconscientes de desafiar a Dios por lo que Él hace. Y de creer que nosotros podemos decirle a Dios qué y cómo hacer. Si Dios permite que estemos tristes, Él sabe por qué. Si Dios permite que estemos afligidos hasta un estado de sentir nuestra alma decaída hasta la muerte, Él sabe por qué.
Si Dios permite que nosotros pasemos por diferentes tribulaciones, Él sabe por qué. Y Él sabe por qué se lo permitió al Hijo también, a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios quiere que usted prospere y que tenga mucha salud y que tenga mucha abundancia en la parte económica, Él sabe por qué. Y no se trata de lo que usted hace o lo que yo hago. No se trata de cuán bueno soy o no cuán tan bueno no soy. Se trata de que Él es Dios y Él hace lo que le place. Y si esto a alguien no le gusta, eso es problema suyo. Dios sigue siendo Dios, sigue siendo el soberano y sigue siendo quien manda. Volvemos al capítulo 11, o nos devolvemos una paginita en la Biblia, en el capítulo 11, y leo en Dios habla hoy para empezar a hablar de esta mujer, la cuarta mujer, porque hasta ahorita hablamos de David. Todo lo que hablamos fue alrededor de David. Pero vamos a ver dónde se introduce esta mujer en la historia de David y cómo se introduce esta mujer en la historia de David. ¿Y por qué se le llama la mujer de Urías? Ella más adelante va a ser en la Biblia registrada por su nombre Betsabé, cuando ella empieza a cometer sus propios errores. Cuando ella empieza a manipular ciertas acciones en favor de su hijo Salomón. Pero en este evento en particular, el nombre que resalta por todo lado es el de David. Y el de ella solamente aparece para referirse a lo que David había hecho. ¿Cuándo lo hizo David? ¿Cómo lo hizo? ¿Y cuál fue su pecado? Verso 1 del capítulo 11. Cuando los reyes se acostumbraban a salir de campaña, los reyes iban a pelear. David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita, y David se quedó en Jerusalén. Número 1, los reyes eran los que iban a la batalla, pero David no fue a la batalla. David se quedó y envió a otros a hacer el trabajo que a él le tocaba. Envió. Y por favor preste atención a esta palabra, porque está hablando de un hombre que tiene poder. Estamos hablando de un hombre que manda y todos obedecen. Estamos hablando de un rey al cual todos tienen que atender, y el que no lo atiende puede incluso verse sujeto a muerte. Entonces envía a Joab y él se queda. Una tarde, al levantarse, o sea que estaba durmiendo, mientras los demás peleaban por el reino, mientras los demás luchaban, él estaba durmiendo. Desidia se llama esto, pereza, vagabundería, falta de responsabilidad. Y si usted me dice, ¿pero qué está haciendo con David? ¿Le está sacando todos los trapos sucios? Sí, lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo porque justamente entre más trapos sucios tenga David, más va usted a entender la participación de esta mujer en la genealogía de Cristo. Al levantarse David de su cama y al pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación, lo cual me dice que esta mujer, aparte de que, según lo que el profeta Natán dijo, tenía esa cercanía con su esposo, la trataba tiernamente, planeaban tener una familia, él la cuidaba, le daba de su mano, lo cual implica una gran armonía dentro del matrimonio. Esta mujer también, al purificarse de su periodo de menstruación, conocía también las leyes de Israel. Reina de Valera dice que la vio desde el terrado y se estaba bañando, lo cual le quita bastante contenido, le quita un real sentido al mensaje. ¿Por qué? Porque si ella se estaba purificando de su periodo de menstruación, era en respuesta a un mandamiento que está en Levítico 19. Si usted va a Levítico, al verso 19 dice: cuando una mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y eso era lo que estaba haciendo ella, se estaba purificando de su periodo menstrual. Y ahora usted me dice, ¿pero por qué ese castigo para las mujeres? No, era una ley establecida para demostrar la incapacidad que tenemos de nosotros de estar santos y purificados, porque el hombre también más adelante se dice que cuando tenía fluido de semen tenía que hacer lo mismo, purificarse. En el verso que estamos leyendo justamente del capítulo 11, dice la palabra de Dios que una vez que él ve a esta mujer, David manda, y por favor subraye, manda. Él no está preguntando, él no está pidiendo opinión, él es el rey, él da la orden. David manda que averigüen quién era aquella mujer. Y le dijeron que era Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. Aquí hay
un mensaje tan importante que si usted no conoce la historicidad bíblica y lo pasa por alto, no se da cuenta de lo grave que es el hecho de que David haya recibido esta información. En primer lugar, le dicen que tenía un esposo, y ese esposo se llamaba Urías, el eteo o elitita. Pero más que eso, era hija de Eliam. ¿Quién era Eliam? Segunda de Samuel 23:34, que será más adelante de esta historia, nos dice quién era Eliam. Y Eliam era el papá de Betsabé. Pero más que eso, quien es llamado Amiel en Primera de Crónicas 3:5, nos enseña que Eliam era justamente, cuando habla de Eliam, era hijo de Aitofel. ¿Quién era Aitofel? Consejero de David, al cual él le reclama en el Salmo y dice: tú, mi amigo, con el cual compartía, el que me traicionó. ¿Quién era Aitofel? Aitofel era el hombre de confianza de David, que después se fue con Absalón en contra de David. Ahora pregúntese, si Eliam era el papá de Betsabé y su abuelo era Aitofel, ahora usted puede entender por qué Aitofel traicionó a David en algún momento. Había en el corazón de él una herida que todavía no había sido sanada. Entonces decidió desquitarse de David traicionándolo con Absalón. Si bien es cierto que no es la historia que nos compete ahora usted puede entender cuando una persona arrastra amargura y cuando se le presenta la oportunidad se va a desquitar. Y eso pasó con Aitofel, cuando decidió traicionar a David y apoyar a Absalón. Entonces esta mujer no era una mujer cualquiera. No era una mujer que apareció por ahí, aunque todas las mujeres merecen respeto. Aunque David debió haberse conducido con decencia cualquier mujer que fuera, pero aquí hay algo más serio. Era nieta de su consejero, que con probabilidad David ya la conocía. Tal vez no de lejos, pero al decirle a él quién era y que tenía esposo, David debió de haberse detenido y decir: no, de aquí no voy a caminar. De aquí no voy a caminar, porque si yo camino de aquí, estoy pecando contra Dios. Pero David no le importó, porque lo había visitado la lujuria, porque lo había visitado el deseo depravado sexual, y entonces se le dio campo a sus deseos. David ordenó. Por favor, presten atención. David no les pidió el favor, no les pidió opinión. David les ordenó, lo cual implica el poder que David tenía y lo que los demás tenían que hacer cuando David decía: esto es lo que quiero. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran. Esa palabra trajeran no nos enseña a nosotros tanto como ahora que les voy a explicar. Que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. En Reina de Valera, cuando habla de este mismo texto, en capítulo 11, verso 4, dice: David envió a unos mensajeros y la tomó. Pero esta palabra tomó, básicamente está escrita desde el texto hebreo que se llama lakaj. Y esta palabra lakaj significa apoderarse, arrebatar, traer o capturar. O sea, es algo que se hace a la fuerza y en contra de la voluntad de la persona. Así que ya desde ahora, todas aquellas enseñanzas que ustedes escuchan donde ponen a Betsabé como la prostituta de David, se va a caer. Porque ella era una súbdita del reino y no tenía posibilidad de decir que no, menos a unos soldados que la estaban llegando a buscar y la tomaron, se apoderaron de ella, la arrebataron, la trajeron, la capturaron y se la llevaron a David. David estuvo con ella y la mujer queda embarazada y se lo hace saber a David. Entonces David ordenó, otra vez ejerciendo su autoridad, ejerciendo su poder, ejerciendo su dominio. David ordenó a Joab que mandara a traer a Urías elitita. Y así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, este le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y qué noticias había de guerra. Ahí hay hipocresía de parte de David, porque él no quería saludarlo, el único que quería era investigar en
este Urías, al cual él conocía, porque era un soldado muy cercano a él, entonces ya no solamente era hija de Eliam, nieta de Aitofel, sino que era la esposa de alguien que él conocía, que peleaba para él, que le hablaba con cercanía. Después le ordenó, ¿a quién? Le ordenó a Urías que se fuera a su casa y se lavara los pies. ¿Sabe por qué le dice eso? Primero, que se lave los pies, porque viene de la guerra, viene de luchar, viene todo sucio, los pies sucios, pero ese de lavarse los pies es como decirle: mira, me estoy preocupado por vos, me preocupa cómo estás, lávate, anda a descansar con tu esposa. No, lo que él quería es que él fuera a la casa, se acostara con su esposa para que le pusieran el niño a Urías y poder David salirse de ese problema. En cuanto Urías salió del palacio, el rey envió comida especial como regalo. Aquí empieza ya una manipulación. Aquí empieza usted a ver a David utilizando cierta conspiración y ciertas estrategias para tener contento al otro. Pero Urías, dice el texto, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados y la guardia real. El Espíritu Santo estaba protegiendo a Urías, estaba protegiendo su nombre, estaba protegiendo su prestigio, estaba protegiendo su dignidad de las manos de este hombre, David, que en ese momento se estaba comportando como un pillo, al cual Dios le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó: ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? O sea, cualquier hombre, naturalmente, que ha estado lejos semanas o días o meses en una campaña de guerra y regresa donde la esposa, lo natural es que quiere estar con la esposa, no con nadie más. Pero Urías le contesta esto, donde Urías tiene un orden de prioridades que no tiene David. Urías le responde: tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techos simples enramadas. Igual Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen en campo abierto. Y le pregunta Urías: ¿y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? O sea, mientras estos están afuera y el arca de Dios está afuera esperando entrar, ¿yo voy a hacer eso? Por vida de su majestad, yo no haré tal cosa, le dice. Claro, él está sentenciando, o sea, muerte ahí mismo, porque David dice: ¿cómo hago? Yo necesito que este hombre vaya a su casa y se acueste con su mujer. Pero David le ordenó. Aquí vemos otra vez imposición, vemos fuerza, vemos dominio de un rey que está prevaricando porque está utilizando justamente su poder no en favor de la justicia, sino desviándose, divorciándose de la justicia, abandonando el mandato que se le dio y haciendo lo que a él le place por encima de lo que Dios quiere. De ahí es lo que sucede cuando Natán viene a reclamarle a él. Pero David hasta este momento no tiene ni una pizca de misericordia, ni una pizca de compasión, y lo único que, al haberse dejado llevar por la lujuria, dice: ¿cómo resuelvo este problema? Así que David le ordenó: quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. Entonces David lo invitó a comer y a beber con él y lo emborrachó. Y por la noche Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la guardia real, pero no fue a su casa. ¿Qué haría un hombre cansado, ya tomado, después de haber ido a la guerra, después de estar en eso y de regreso? Lo normal sería ir a donde su esposa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta decía: preste atención, por favor, a lo que hace este hombre David. Pongan a Urías en las primeras filas, donde sea más dura la batalla, y luego déjenlo solo, para que caiga herido y muera. A mí esto me conmueve, porque David no solamente conspira para matarlo, David no solamente lo trata de manipular, sino que es tan cruel, que agarra y en su mano le manda la sentencia de muerte que él mismo la va a llevar. Esto, mi hermano, es horrible.
Es horrible porque de su propia mano Urías llevó el mensaje para que lo asesinaran, sin darse cuenta, siendo un hombre leal al rey, un hombre respetuoso del arca, un hombre amante del pueblo de Israel, un hombre que amaba a su esposa, un hombre que tenía planes de familia con su esposa, un hombre que tenía esa armonía con su esposa, a la cual dice que dormía en su pecho, según Natán. Así que lo envían con esa carta en la mano, que prácticamente era como un suicidio, aunque él no lo supiera. Pero más que un suicidio, era un asesinato de un rey cruel. Así, mis hermanos, les estoy sacando los trapos sucios de David. Y pueden las personas buscar la excusa que quieran buscar para proteger el nombre de David, que no se va a encontrar excusa para proteger el nombre de David. Así pues, dice el verso 16, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes. Y en un momento en que los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. Preste atención, por favor, mucha atención a lo que voy a leer. Joab envió a David un informe detallado de la batalla y le dijo al mensajero las siguientes instrucciones. Préstele atención a las instrucciones, porque aquí nos dice lo que le habían dicho a Joab que tenía que hacer, cómo la conspiración se completa, cómo todo lo que está haciendo David es totalmente planeado con Joab y cómo David está en conocimiento de todo lo que está pasando. Y va el mensajero y le dice, estas son las instrucciones. Cuando acabes de informar al rey de todo lo relacionado con la batalla, puede ser que el rey se enoje y te pregunte, dice Joab, ¿por qué se acercaron tanto a atacar la ciudad? ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde las murallas? Igual cuando en Tebes una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal, arrojándole desde la muralla una piedra del molino. ¿Por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Eso es lo que dice Joab, sin estar viendo a David que está allá en el palacio. Entonces tú le contestarás, también ha muerto Urías el hitita, oficial de su majestad. O sea, esa era la clave. La clave era, él le va a decir esto y usted le va a contestar esto para que sepa que ya lo que él me mandó está concluido. Matamos el estorbo. Ahora sí él puede hacer lo que quiera. Y lo que quiera significa que él se iba a casar con esa mujer para poder darle justificación al niño que iba a tener. Para que después no saliera la conspiración. Entonces el buen rey, el rey amable, como muere el soldado, entonces se casa, se une a la mujer de Urías el heteo. Bueno, el verso 22 dice, el mensajero se fue y al llegar contó a David todo lo que Joab había ordenado. David, en efecto, dice, se enojó mucho contra Joab y le dijo al mensajero, ¿se enojó contra Joab? ¿O solamente está haciendo una parodia? ¿Está haciendo simplemente una actuación? Nuestro hermano David, porque sabemos que fue escogido por Dios, pero un pillo. Y escuche lo que dice David. ¿Por qué se acercaron tanto a atacar la ciudad? ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos de la muralla? Igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal, arrojándole desde la muralla una piedra del molino. ¿Por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Exactamente lo mismo. No cambió ni una sola palabra porque estaban de acuerdo. Porque esa era la clave. Porque cuando digan toc toc, ¿quién es? La vieja Inés con las patas al revés. No, no es eso. Lo que quiere decir es que ellos estaban de acuerdo, lo que uno tenía que decir y lo que el otro tenía que responder. Entonces el mensajero le respondió, lo mismo que le dijo Joab. Los soldados que salieron a luchar contra nosotros a campo abierto nos llevaban ventaja, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Fue entonces cuando los arqueros dispararon sus flechas desde la muralla contra las tropas de su majestad y murieron algunos oficiales, entre ellos Urías el hitita. Dijo David, listo, resuelto el problema. No dijo eso es un énfasis mío, porque no lo dice ahí el texto. Solo estoy diciendo, en su mente pudo haber pensado, resuelto el problema.
Claro, resuelto para él, pero para Dios no. Por eso en el capítulo 12 Dios lo confronta a través de Natán, porque él no se había arrepentido, sino que Dios lo lleva hasta ahí, lo empuja hasta ahí. Entonces David respondió al mensajero: dile a Joab que no se preocupe demasiado por esto, pues son cosas de guerra. O sea, ya murió. Ya se murieron los oficiales, se murieron. ¿De qué vamos a hacer? Eso pasa en las guerras. En cualquier guerra puede pasar. Pero que ataque la ciudad con más ahínco hasta destruirla y tú dale ánimo. Ahora sí vence a la ciudad, pero ya ahora sí ya no me interesa elitita, porque ya se resolvió el problema elitita. El verso 26, y aquí es donde nosotros vamos a empezar a aterrizar en esta enseñanza. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él. ¿Sabe por qué guarda luto por él? ¿Sabe qué es luto? Dolor. ¿Sabe qué es luto? Tristeza. ¿Sabe qué es luto, mi hermano y mi hermana? Un tiempo donde las personas están viviendo la partida de un ser querido y tienen que superar, tienen que procesar, tienen que digerir eso. Pero después de que pasó el luto, David mandó, otra vez repito, mandó a que la trajeran. Y la recibió en su palacio, la hizo su mujer y le dio un hijo. Pero dice el texto, pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Pastor, dígame una cosa. Usted viene hablando de 5 mujeres. 4 que aparecen el nombre directamente de ellas en la genealogía de Jesucristo. Y una que solamente se le menciona como la mujer de Urías. Pero me viene hablando, no de la mujer de Urías, me viene hablando de David todo el rato, desde el capítulo 12. Cuando nos devolvemos al 11, usted solo me está hablando de David y de David y de David y de David. O sea, yo quiero saber qué importancia tiene la mujer de Urías en la genealogía de Jesús. Y yo necesito saber por qué tiene tanta importancia esta mujer, porque cuando usted me habló de Tamar, me habló de muchas figuras alrededor de la persona de Tamar. Cuando usted después me habló, mi hermano, de Rahab, usted me habló de muchas figuras alrededor de la persona de Rahab. Y lo mismo cuando me habló de Ruth. E imagino que va a ser igual cuando de María. ¿Y por qué no se le dedicó tiempo? ¿Por qué no me dedicó tiempo a que me enseñara de la mujer de Urías? Porque el único papel que usa, o mejor dicho, el único papel por el cual la mujer de Urías está en la genealogía de Cristo es para resaltar la conducta de David. Por eso dice que de la que era la mujer de Urías, tuvo a Salomón. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que alguien sea honrado por Dios después de caer en tantos y tan bajos pecados? O sea, ¿por qué Dios honra a David poniéndolo en la genealogía y le pone de colita? En el nacimiento de Salomón le pone a la mujer de Urías. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Qué importancia tiene esta mujer? Los pecados de David fueron adulterar, conspirar, asesinar a Urías, lo que genera una reacción de pecados que incluso llegan a una violación de Amnón por su hija, por la hija de David. Crímenes de muchas vidas, rebelión, hacer un censo que Dios no le había mandado, mentiras también. El mal ejemplo que le dio a sus hijos, la tolerancia que le hizo, la tolerancia que dio él a sus hijos y en su mal comportamiento. ¿Por qué Dios honra a David como lo honra si fue tan cruel? Y le pone nada más la mujer de Urías sin mencionar ni siquiera el nombre. O sea, no sería lo más justo que por lo menos hubiera puesto Betsabé, la mujer de Urías. O sea, no sería lo más justo que Dios hubiera reconocido, aunque sea algo de esa mujer como el nombre, para poder darle a ella un lugar de importancia. Déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, que cuando no sabemos leer la Biblia,
y no logramos ver el mensaje que está ahí, el mensaje no es la mujer de Urías, aunque está ahí. El mensaje es resaltar a Urías por siempre en la palabra de Dios. No mencionar a Betsabé, que no tuvo oportunidad de defenderse, y poner a David dentro y hasta ahora con una factura que está ahí cada vez que leemos ese texto. Entonces, ¿a quién resalta Dios en la genealogía de Cristo? Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró de David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿A quién está exaltando, hermosos hermanos, esa genealogía? A Jesús. A Jesús, que no es por ninguno de esos hombres pecadores que usted y yo somos salvos, sino que Él decidió darle la mención a David y reconocerlo ahí en Israel y ponerlo como rey, porque a Él le plació. Porque Él decidió poner a Abraham, un hombre que entregó a su esposa en una oportunidad al rey, al faraón de Egipto, para salvarse, tratando de defender su pellejo. Y Jesús no entrega a nadie, sino que se entrega a Él mismo. Porque si agarramos a Rahab, que mintió, porque trató de proteger con la mentira algo que no era necesario, pero no es Rahab, no es Boz, no es David, no es Salomón, no es ninguno de esta línea de personas pecadoras las que son resaltadas en esta genealogía. Es a Jesucristo nuestro Señor. Y lo que está haciendo esta mujer en esa genealogía es enseñándonos a nosotros justicia. Cada vez que leemos eso, nos enseña justicia de Dios, donde siempre se menciona a Urías y siempre se menciona a la mujer que fue forzada y llevada por él a la casa de David. Entonces, ¿por qué esta mujer después trata de conspirar hasta poner a Salomón en el trono, engañando a David cuando estaba ya por morir? Cuando Adonías era el que estaba por el trono. Cuando el otro hijo estaba por el trono. Porque esta mujer en alguna medida todavía tenía algo en el corazón contra este rey. Y quería hacerlo a su manera. Porque Aitofel, cuando traicionó a David, había algo en su corazón. Porque había sido forzada su nieta a ir a palacio. Y cuando nosotros vemos esto que pasa en la familia, entonces nos damos cuenta de que Dios resolvió esto de una manera maravillosa, de una manera irrepetible, de una manera extraordinaria, como Dios solo sabe hacerlo. Por eso nosotros no tenemos que hablar más de lo que nos toca hablar. Y debemos dejar de estarle diciendo a Dios qué hacer, porque no nos toca hacer eso. Porque lo que Dios hizo fue que eliminó toda esta línea de pecado, toda esta línea pecaminosa, quitando a José de embarazar a María y dejando que el Espíritu Santo pusiera justamente la semilla para que naciera de ella Jesús el Cristo. Y esta mujer es la que vamos a tocar la próxima semana. La mujer a la cual el Señor le dio una declaración única en la historia de toda la Biblia, a la que le llamó bienaventurada entre todas las mujeres. Y con eso vamos a cerrar esta serie.
Y con eso, mi hermano, nos vamos a dar cuenta de que el Señor resolvió enseñarnos a nosotros, los creyentes, los que no ven como locura la palabra de Dios porque el Espíritu Santo nos da discernimiento, enseñarnos a nosotros a ser más prudentes a la hora que abrimos la boca. Porque solo Dios sabe cómo es el final de algo. Y el final de la historia de David no estaba en José, aunque era descendiente de la casa de David. Estaba en María, concebida por el Espíritu Santo. Y lo que Dios hace, mis hermanos, es perfecto. Lo que Dios hace no tiene cuestionamiento. Por eso es que el Señor le dijo a Job cuando le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo colgué las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando hice el firmamento? ¿Dónde estabas tú cuando le dije a este mar orgulloso de aquí no pasas? ¿Dónde estabas tú? ¿Cuántos años tenemos nosotros? ¿15? ¿20? ¿30? ¿50? ¿70? ¿Cuál es el de mayor edad aquí en el grupo? ¿Cuál es el de mayor edad que me puede estar escuchando a través del canal? ¿80? ¿85? ¿90? ¿Creemos nosotros que tenemos la suficiente experiencia para decirle a Dios qué hacer? ¿Sabe cuántos años tiene Dios? Él es eterno. Él es eterno, Él siempre ha existido, Él es autosuficiente, Él es omnisciente, Él es sabio, Él es santo. Pero no, yo no creo que Dios haga una cosa así. ¿Cómo? Si la Biblia lo dice. Dios hiere y Dios venda. ¿Qué significa eso? Dios pone la herida y Dios pone el vendaje. No, eso no puede ser, ese no es Dios, ese es Dios. Si le gusta, si está de acuerdo, pues perfecto. Y si no, no deja de ser Dios. Por eso David, después de que pasa todo esto, ¿sabe cuáles son las palabras de David? Cuando él es salmista y empieza a cantar, dice, me fue necesario ser humillado. Mientras ocultaba, dice, el pecado, mis huesos se secaban. Pero Dios, para que los huesos de este hombre no se secaran, los sacó a la luz. Dios te perdona y me perdona. Dios deja nuestro pecado atrás para condenación una vez que nos redime. Pero no se le olvida. Cuando la palabra de Dios dice que Él echó los pecados al fondo del mar, fue para condenación. Pero en 1 Corintios, en el capítulo 10, dice que Dios dejó escritas estas cosas como advertencia para que no hagamos lo mismo. A Dios no se le olvida, Dios no tiene mente de teflón, Dios sabe lo que usted y yo hicimos, solo que no lo trae a condenación. Pero si lo volvemos a hacer, si volvemos a actuar de la misma manera, si usamos las palabras con la misma insensatez, si utilizamos nuestros pensamientos de la manera inapropiada, Él va a venir y lo va a sacar a relucir. ¿Y sabe qué va a hacer? Lo mismo que hizo con David. Nos va a disciplinar. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por lo que hemos aprendido esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos a comprender lo insensatos que somos, Señor, cuando queremos ir en defensa tuya, cuando no conocemos ni siquiera quiénes somos nosotros. Señor, perdónanos, Señor, porque a veces nosotros queremos hablar más de la cuenta, Señor, creyendo que tenemos más experiencia y que podemos decirte qué hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos de una manera reverente a ti, Señor, en súplica, Señor, en acción de gracias y en respeto a lo que tú decides para nuestras vidas y las de los demás. Ayúdanos, Señor, a poder ver, Señor, de una manera sensata en la cual nosotros podríamos decir, como dijo Job, en Dios no hay despropósito alguno. Si hoy tenemos comida, gracias, Señor. Si mañana no tenemos comida, gracias, Señor. Si hoy tenemos salud, gracias, Jesús.
Si hoy estamos enfermos, gracias, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos a amarte cuando hay salud y cuando hay enfermedad, cuando hay escasez como cuando hay abundancia. Gracias, Señor, por ayudarnos a amarte cuando estamos enfermos y en aflicción, como cuando estamos riendo y gozosos, brincando de alegría, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a verte tal y cual eres, como un Dios justo, como un Dios misericordia, como un Dios que nos ama, pero también, Señor, que tiene ira, como un Dios que tiene disciplina. Y gracias por enseñarnos que es horrible caer en las manos de un Dios vivo. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes entre lo que decimos que somos y lo que decimos que hacemos. Padre, hemos aprendido y he aprendido que mi fe no está por encima de tu voluntad, que mis deseos no están por encima de tu voluntad. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que tú eres Dios y nosotros somos los siervos. Gracias, Señor, como llegó a entender David cuando dijo, Jehová es mi pastor. Porque él entendió que tú eres el pastor y él era la oveja. Y que por tu misericordia y no por lo bueno que somos, porque nos diste salvación y nos vas a cuidar, no nos faltará nada. Pero no es la parte material, Señor, la que hay énfasis, sino que no nos faltará nada para poder llegar a cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Bendícenos, guíanos, bendíceme, guíame. Y ayúdanos, Señor, a predicar la palabra tal y cual está. Se ofenda a quien se ofenda y le guste a quien le guste. Lo reciba quien lo reciba o lo rechace quien lo rechace. Porque al fin de cuentas, lo que nosotros pensemos, creamos o querramos, no te quita de tu trono de gloria. Porque tú sigues siendo Dios y tus decisiones son perfectas, santas, Señor. En tu santo nombre, oh Señor Jesucristo. Amén, Señor.